Hay lugares donde la historia no se escribió en libros, sino en la selva, en el mar y en la memoria de su gente. En este documental recorreremos Capurganá, Sapsurro y La Miel, 3 pueblos del Caribe sin carreteras de conexión, lugares donde comienza otra forma de vivir. Conoceremos su historia, marcada por el aislamiento, la frontera y la resistencia silenciosa de sus comunidades. Exploraremos sus lugares más representativos y entenderemos cómo la naturaleza, la cultura y el turismo conviven en un territorio tan frágil como único. Este no es solo un viaje por un mapa, es un recorrido por una frontera sin muros y por pueblos que aprendieron a existir lejos del mundo. Bienvenidos a Capurganá. Capurganá está ubicada en el norte del departamento del Chocó, en la frontera con Panamá, en una franja del Caribe colombiano marcada por el aislamiento y la selva del Darién. Antes de existir como pueblo, este territorio hacía parte de los dominios ancestrales de los pueblos indígenas Guna y Embera, quienes utilizaban estas costas como zona de pesca. Durante la colonia española, esta región fue considerada impenetrable. Las expediciones europeas evitaban la selva del Darién debido a las enfermedades tropicales, la vegetación cerrada y la resistencia indígena. Ese mismo carácter inhóspito se mantiene hasta hoy. El Darién sigue siendo una de las pocas selvas del mundo sin carreteras, razón por la cual Colombia y Panamá no están conectadas por vía terrestre. Nuestro trayecto empieza desde la ciudad de Bogotá. Llegar a Capurganá no es fácil. Primero tenemos que tomar un vuelo hasta la ciudad de Montería y desde allí un trayecto en bus hasta las playas de Necoclí. Y desde allí son 2 horas en lancha atravesando todo el Golfo de Urabá. El trayecto es toda una travesía. ¿Pero pueden hacer uso de esta salida? Bueno, y nosotros llegamos a Necoclí, nuestro próximo destino es Capurganá. Que es un trayecto bastante largo. Vamos cogiendo las lanchas para llegar a nuestro destino final, que es Capurganá. Capurganá es un pequeño pueblo de unos 8.000 habitantes. Acá no hay carros, debido a que no tienen carreteras que lo conecten con otros pueblos. Y desde hace muy pocos años, todo el transporte se hace por medio de motos que son traídas en lanchas. A ver, señorita, ¿qué pasó? ¿Estás lista para la travesía? Estamos listos. Sí, capitán, estamos listos. Estamos listos. Es que me bajé una uña. Y resulta que como está lloviendo tanto, no se puede pasar, entonces nos toca pasar a pie. Princesa, ¿listo? ¿Estás lista para la aventura? Listos para la aventura. Mira el perrito. Ay, cosita. Madures. ¿Por qué me suelta? ¿Quiere que me lleve el río? No. Venga. Un amigo, sí, que lo dejó botado, ¿cierto? Que lo dejó botado, carajo. Se mojó el lente de la cámara. Vamos a caminar durante 10 minutos para encontrar el hostal. ¿Cierto, Pablito? Tan lindo. Todo mojadito. 10 minutos. Pero mire, buenos hostales, mira. Está lindo, pero espera que es que el lente se mojó. Este ya es el último trayecto de nuestra. Después de secarnos, nos vamos a explorar el pueblo y los paisajes. El transporte se realiza en triciclos, motocicletas que han sido adaptadas para transportar pasajeros. Poco a poco empezamos a adentrarnos en las calles del pueblo y en sus hermosas playas. Capurganá nace hace pocos años relativamente, cuando el Estado colombiano instaló un pequeño destacamento militar para reafirmar la soberanía en la frontera con Panamá. También establece una estación de radio como único punto de comunicación. A su alrededor comienzan a asentarse familias afrodescendientes dedicadas a la pesca y a una agricultura básica para la subsistencia. Durante años, Capurganá fue más un puesto de vigilancia que un pueblo.
Nosotros ya estamos aquí en la playa, estamos tomándonos unas cervecitas y bueno, estas son playas espectaculares. El día no nos ha ayudado mucho porque ha estado lloviendo todo el día, entonces no hemos podido grabar muy bien. Igual, esto es un paraíso no normal. Una de las cosas que más me gustan de acá es que hay poco turismo. Me encanta que a los vendedores no son acosadores, entonces tú puedes caminar libremente por el pueblo, por la playa y no hay personas acosándote, vendiéndote cosas, ofreciéndote masajes, todo eso. Entonces para mí eso lo vale todo. Es un sitio bastante auténtico. Cae la noche y estamos muy cansados. Capurganá tiene lugares para todos los presupuestos, desde hoteles y restaurantes de alto nivel hasta modestos hostales y bares. Señores, les presento el Chocó. A veces creemos que viajar es moverse de un lugar a otro, pero en realidad viajar es aprender a mirar distinto. Cuando nos alejamos de lo conocido, algo empieza a cambiar por dentro. El tiempo deja de apurarnos, las certezas se vuelven preguntas y lo que parecía importante de pronto pierde peso. Hay territorios que no se explican con palabras ni se entienden con mapas, lugares donde la vida no gira alrededor de la prisa, sino de la espera. Viajar no siempre es descubrir paisajes nuevos, a veces es descubrir otras formas de pensar, de habitar el tiempo, de entender lo que significa vivir bien. Tal vez por eso algunos viajes no se recuerdan por lo que vimos, sino por lo que nos hicieron sentir. Oh, gracias Dios. Estos son los paisajes que quería mostrarte. Me encanta, Te presento el Chocó. hermoso, divino. Esto es lo bonito de Colombia, mi amor. La Colombia inexplorada. Yo no te impresiono con cosas caras, te impresiono con estas cosas. No, espectacular, está súper hermoso, se ve muy lindo, el paisaje, impresionante. ¿Te gusta? Hasta hace pocos años, la vida aquí transcurría sin electricidad continua, sin agua potable y sin hospital. La presencia estatal era esporádica y aún hoy en día el acceso a servicios básicos como la energía eléctrica sigue siendo inestable. Ante el abandono, la comunidad desarrolló sus propias formas de organización, autogestión, redes solidarias y normas de convivencia estrictas. Como dicen muchos habitantes, aquí nadie se moría de hambre, pero nadie era rico. Que acá en Capurganá ustedes encuentran una plataforma en la cual ustedes pueden hacer sus reservas de tours, de hoteles, pueden hacer sus reservas de transporte marítimo. Esto se llama colombiadestinos.com. Ellos me están ayudando a mí con el hospedaje, con todas las actividades que quiero y aprovecho para que ustedes también visiten esta maravillosa plataforma. Durante los años 80 y 90, Capurganá comenzó a cambiar. Llegaron mochileros europeos y buzos que buscaban arrecifes para bucear. Con ellos aparecieron los primeros hostales familiares y una nueva economía basada en el turismo. El impacto fue profundo, hubo choque cultural, pero también una apertura al mundo que transformó para siempre la historia del pueblo. Bueno, nosotros hemos llegado a una de las piscinas naturales que hay aquí en Capurganá. Oigan, vean, lo que más me gusta de estos destinos así inexplorados y lejanos es que son piscinas y son lugares que son para uno. Vean, estamos acá nosotros solitos, no hay tumulto de personas, entonces eso es maravilloso. En todos los lugares donde haya mar y haya rocas, el mar va a golpear fuerte y si el mar lo va a hacer a uno golpear, lo va a arrastrar y lo va a golpear con las rocas. Siempre estén pendientes de las olas del mar. Hay gente que se viene a hacer este trekking. Siempre pueden traerse los tenis más destruidos que tengan o en su defecto botas de trekking. Lo que ven al fondo mío se llama La Coquerita. Una casa artesanal construida sobre un acantilado. Esta casa fue construida hace 50 años aproximadamente por un pescador de la región. Actualmente hoy funciona como un atractivo turístico.
Bueno amigos, y nosotros llegamos aquí a un hotel espectacular que la verdad quiero recomendarles porque vale la pena. Eso se llama Hotel El Tulcán. Acá van a estar atendidos por Marco, él es el dueño, es la persona que los va a atender acá y vale la pena, he podido descansar muy bien, el hotel me encantó, se los voy a mostrar para que vean la calidad de hospedaje que pueden encontrar aquí en Capurganá, Chocó. Esto es un cangrejo ermitaño y es súper bonito. Es súper bonito, entonces ahora lo va a coger. Él se va a tirar, amor, entonces tienes que agarrarlo así. Ay, qué lindo. Ay, mi amor, me puede morder, ¿no? Amor. Ahora me encontré un cangrejo bebé. Me lo va a llevar. ¿Te lo me lo va a llevas? llevar para la playa. Para la playa, para que no lo pisen. Una habilidad. O sea, esto solamente uno la marca y le mocha el dedo. Exacto, Esto corta demasiado. así, dándole así nomás. En esta región abunda uno de los alimentos más costosos del mundo, la langosta. ¿Y el cangrejo será muerto? Hay cangrejo también. Yo había visto un cangrejo gigante. Al día siguiente nos dirigimos hacia Sapsurro con nuestra empresa aliada colombiadestinos.com. Bueno, listo. Entonces, ¿qué incluye el tour? Bueno, el tour lo que incluye es el transporte marítimo, lo que sería hasta Sapsurro y de Sapsurro a La Miel, ida y regreso, tasa portuaria saliendo desde Capurganá, una manilla que es la que se le colocó, que es la que identifica que van con Colombia Destinos. También se les colocó en un seguro médico, es muy importante que lo tengan presente, ya que en caso de algún accidente o algo que les pase durante la actividad, puedan acercarse al puesto de salud. El tour incluye el almuerzo, las lanchas Transporte, tasa portuaria saliendo desde Capurganá y el seguro. y el seguro. ¿Cuánto de vale asistencia. normal? ¿Cuánto vale ese tour? 105, ya en A diferentes. 2026. 2026. 105.000 pesos. Ok, listo. Álzalo, mi amor, alza el perrito. Alza el perrito, mi amor. Así, por eso te dije. Primero vamos a llegar hasta las playas de La Miel en Panamá. En realidad el trayecto es muy cerca, a tan solo media hora en lancha desde Capurganá. Playa de La Miel es un pequeño poblado que pertenece a Panamá. Unas playas hermosas de aguas transparentes y arena clara, con una población reducida de apenas unos cientos de habitantes. La Miel se encuentra en la frontera con Colombia, en una región donde la selva del Darién se encuentra con el mar. Durante muchos años, este territorio fue una zona de límites difusos, con escasa presencia del Estado. Aunque Panamá se independizó de Colombia en 1903, no fue sino hasta 1924 cuando se estableció de manera definitiva que La Miel quedaría dentro del territorio panameño. Antes de eso, la frontera era más una línea imaginaria que una realidad en la vida cotidiana de sus habitantes. Hoy, la comunidad de La Miel mantiene una economía basada principalmente en la pesca artesanal y en un turismo sencillo y de bajo impacto. Bueno, nosotros ya empezamos acá el recorrido desde las playas de La Miel hasta Sapsurro. Entonces toca subir unas escaleritas, toca caminar más o menos como una hora y ahí ya uno llega al hermoso pueblo de Sapsurro. Estamos en el punto intermedio entre Colombia y Panamá. Son bastantes escalones, pero vale la pena. Entonces vengan preparados de estado físico porque la subidita es siempre fuerte. ¿Sabes qué me acabaron de decir? Que por acá no es Sapsurro. No. Que acá salimos a Soledad. ¿De verdad? Me acabo de decir el man que está con las aguas. Ay, Dios mío. ¿Y ahora?
pues toca volvernos, ¿qué más? Ay, no, qué mala noticia. ¿Y por dónde está el zurro? Pues no sé, me dijo que por acá no era. Ay, no, Padre Celestial. No, no me diga que nos toca subir a esa loma otra vez. Ay, y bajarla otra vez. No, Dios mío. No, Padre Celestial. No, pues, ¿tú cómo estás para caminar? Igual a ti te gusta entrenar piernas. Mucha perfumería. No, mentiras, vamos bien. En las últimas décadas, Sapsurra ha comenzado a abrirse al turismo, manteniendo un desarrollo a pequeña escala, sin grandes infraestructuras ni masificación. El pueblo conserva una forma de vida tranquila, y las próximas imágenes que te voy a dar, espero puedas disfrutarlas, porque son poesía pura. Bueno, Pablito parece un niño chiquito, así porque va a hacer su actividad. Ahora sí vamos a hacer lo que me gusta. Lo primero que vamos a hacer es mete la carita y respira por ahí. Y te quedas ahí un minuto, ¿listo? Respiras por la boca. Ahí, exacto. Ay, es no. normal. Ay, no, no, no. Es normal. Ay, pero como me Acá hay una roca gigantesca. Es normal. No pasa nada. están machucando. No pasa Me nada. voy a caer. Tienes que mirar los números. Listo, ahí fue. Me jala, espera que me cuadre, Pablo, que es que la corriente me está jalando. Bueno, amigos, y nosotros llegamos a un lugar en Sapsurro que se llama El Fin del Estrés. Es un glamping, es hermosísimo, queda al frente del mar. El servicio me ha parecido muy chévere, así que acá les dejo el nombre para que lo busquen si ustedes quieren hospedarse acá. Hay unas cabañitas súper bonitas con todo lo necesario. Acá mismo se puede desayunar, almorzar o comer. Me encuentro con el señor Héctor Palacios. En la región llevamos alrededor de 59 años. Esta era una zona olvidada para Colombia. No aparecía ni en los mapas. Aparecía Sapsurro por ser el último pueblo de Colombia en la frontera. Estas eran asentamientos indígenas. La mayoría de los nombres por acá son del lenguaje cuna. Sapsurro, Bahía Honda, Caburgana, Tierra de Ají, y Acandí, Río de Piedra, en fin. ¿Cómo ha nacido el turismo acá? Personas de acá de Capurganá les dio por hacer un pequeño aeropuerto y eso incentivó pilotos con sus aviones particulares buscando un paraíso como era esta zona, pero en aviones privados, más no como comercial. Alojamientos no habían 2 o 3 cabañas de gente particular. Un hotel que hicimos, mi padre y yo, en puras cabañitas. Empezamos a ofrecer un destino que no aparecía ni en los mapas. Son playas de arena blanca. Ya, que la gente tenía el concepto, es que esas playas solamente las había en San Andrés, pero pensar que este rincón tenía eso, la gente no lo había descubierto. Okay. Ya nos juntamos entre todos a promocionar el destino y lo dimos a conocer al país. Entonces empezó a llegar más gente. El turismo creció, disparó la economía de la región. ¿Cómo es el estilo de vida de una persona que quiera de pronto vivir acá en Capurganá? Lo más importante es entender que estamos todavía
en una zona rural con muchas falencias. Aquí tenemos problemas que muchas personas de la gran ciudad no son capaces de aceptar. Muchas toman la decisión de venirse a vivir aquí al pueblito y después están rabiando. Tenemos problemas de luz, de energía eléctrica. Aquí tenemos energía eléctrica normalmente 20 horas. Tenemos dificultades con el tema de salud porque solamente hay un puestico de salud básico. Vivir aquí hay que vivir del corazón, entender que hay cosas más importantes como el mar limpio, la selva virgen, la gente, la comunidad, y todo esto tienen más valor que de pronto las comodidades de la ciudad. Muchos se vienen a vivir a este pueblo desconociendo que tenemos de esas falencias y después se ponen a rabiar y a hablar mal del pueblito, que me duele en el alma. ¿Por qué no miraron cuando se pensaban venir para acá que aquí había dificultades para que después no tengan que venir a madrear el pueblo? Aquí el que viene y vive aquí tiene que ser muy amigo de la naturaleza, del entorno, del espacio y entenderlo. Al que le gusta un buen cine, al que le gusta un restaurante no sé qué, al que le gusta ir a un centro comercial, y todas vainas. Este no es el punto. Este es el punto para los que amamos la naturaleza, el mar azul, el sol brillante, el verde de la selva. Para esas personas es este sitio. Y así es que queremos que nos vean los que vienen a visitarnos, de que tenemos un potencial, un entorno natural espectacular para que lo disfruten y nos lo ayuden a conservarlo. Estábamos haciendo tour de bares por Capurganá. Hemos estado como en 3. No importa. Enseñamos el último y espectacular. En el que Ali nosotros todo... dijimos, vamos a picar aquí, vamos a picar allá. Bailamos champeta, salsa que le gusta a mi amor. Súper delicioso. Ahora vamos para el centro vamos a del pueblito y vamos a buscar a otro. La pasamos riquísimo. Sí, delicioso. Ah, baila muy contigo, muy rico, mi amor, te baila muy hermoso. Él baila muy hermoso. Y me gustaría hacerles un video de solamente tours de fiesta por estos lados. Y llegamos acá al centro de la ciudad. Me lleva, porque no me da la gana. Moralito a mí no me lleva. ¿Qué cultura va a tener si nació en los matorrales? En Capurganá encontramos desde hoteles 5 estrellas hasta modestas posadas, pero me llamó mucho la atención este hostel, el cual está construido totalmente con elementos reciclables. Tú eres artesano también. Pues aquí hacemos sonido, pues eventos culturales, música y eso, entonces necesitamos hacer unas paredes acá. Lo vamos a hacer con estas botellas que tenemos acá. Que es Todas las paredes van a ser con botellas. Esto está genial. Es de una sola fiesta de un bar de un fin de semana. Más de 100 botellas de un solo fin de semana. Esta era la casa reggae, esa era la casa de los locos. Así te veían así, care loco. Pues, o sea, no habían estructuras, ¿sí? Pero o sea, quería hacer los muros para decir, vea que funciona. Que se puede utilizar el reciclaje.